Bien, entonces entendemos que el género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino, y el género se manifiesta en todos los planos. Para cerrar, entendamos que la palabra género, pero viene del verbo, o sea, del latín, significa crear. Esto es lo que nos está diciendo justamente con esta simplicidad que parece simple, pero hay que integrarlo. Y esa palabra de engendrar, procrear, generar, crear, producir, tiene que ver con esto de poder ensamblarnos bien para poder ser quienes debemos ser, más allá del no identificarnos con la parte de la sexualidad, porque eso pertenece al plano físico, sino como bien lo explicaste, la integridad del ser como esencia. Ok, de verdad que toda esta explicación que nos han podido dar eh, no es o sea, para darlo a entender, para mí no es tan fácil poder entender todas estas leyes, porque cada una tiene como su complicado o su complicidad. De verdad, hay que estudiarlas muy bien, hay que estar muy bien pendiente de todo lo que se pueda estar eh, hablando en todas estas leyes, porque cada uno de nosotros la ha podido entender o la ha podido explicar de una manera que se puede ver muy sencilla, pero se ha trabajado muy fuerte en cada uno de todas estas leyes, porque hemos estudiado de verdad muchísimo, no solamente el Kybalión, sino otros libros, y cada uno de estos libros eh, eh, que hemos ido hablando o hemos ido estudiando, han ido trayendo herramientas o nos han ido trayendo conceptos de cómo cada una de estas leyes han ido operando en nuestra vida. Y para mí, o sea, digo que no es tan fácil porque en los primeros momentos que yo pude leer o escuchar el Kybalión, eh, se me hacía bastante complicado y decía, bueno, esta ley es esto, esta ley es lo otro, pero cómo operan de tal manera que uno decía, o sea, no es tan fácil entenderla, pero de verdad que a irlas entendiendo, a irlas estudiando, a irlas conversando, a irlos reuniéndonos entre todos, perdón, entre todos hemos podido cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena y poder ir armando todo lo que queremos que las personas que nos están escuchando puedan entender. Y de verdad que vamos poniendo, como decían ellas, estas muchachas preciosas, cada vez que ponemos un tema de las leyes del Kybalión, tenemos que ponerlas en nuestras vidas, tenemos que irlas poniendo en la mesa y de verdad irlas practicando cada una de ellas para que vea que la vamos a ir entendiendo. Claro, les decía que era complicado porque al principio no las entendía, pero como les he ido hablando, cada vez que vamos hablando, vamos conversando, vamos estudiando cada una de estas leyes, la vamos a ir entendiendo paso a paso. Como decía Gemma en los anteriores programas, cada quien tiene su manera o su método para ir entendiendo las cosas. Cada uno entiende más rápido, otros entienden más lento, pero es eso, ese proceso tenemos que irlo llevando en nuestras vidas y no desesperarnos, ni tampoco Ujú. querernos forzar en decir, oye, no lo entiendo, tengo que sí, que tiene que ser que sí, no, dense en su tiempo, estudienla, pónganlas a prueba, pónganlas en sus vidas y de verdad que van a ir poco a poco, van a ir entendiendo cada una de ellas como he ido entendiéndolas yo y que en este momento se las podemos ir explicando y se las podemos ir dando cada uno de ustedes para que las puedan poner en sus vidas y puedan tener cambios en sus vidas y puedan cada día tener una mejor vida para su caminar en este proceso de vida que tenemos cada uno de nosotros.
Oye, ni es que, fíjate que lo que acabas de decir me lleva a... Es que no solo estamos estudiando el Kybalión para entender cómo funciona el universo, es que lo estamos estudiando y lo estamos aplicando en nuestra vida para entender cómo somos nosotros y cómo actuamos a través de esas leyes, ¿no? Qué interesante porque fijaros que cuando ordenamos nuestra mente, regulamos la energía, actuamos con la coherencia y es como que ya dejas de ir en contra de un proceso y empiezas a crear desde dentro, empiezas a crear de dentro afuera, ¿no? Entonces, a mí estas leyes, por resumirlo, sería, todo comienza en la mente, que es el principio del mentalismo, donde nace la idea. Esta idea no está aislada, sino que se refleja en todos los niveles, que es el principio de correspondencia. Empieza a moverse, a tomar forma a través de la energía por el principio de vibración. Se expresa en una escala de opuestos que podemos transformar, que es el principio de polaridad, y entra en ciclos naturales de avance y pausa, como es el principio del ritmo. Por supuesto, nada de esto va a ocurrir por casualidad, sino como resultado de decisiones y de acciones, principio de causa y efecto. Y finalmente, todo se crea cuando equilibramos las dos fuerzas esenciales, la acción y la recepción, que es el principio de género. Totalmente, totalmente. Aquí vendríamos con una preguntita que es, ¿qué tanto estoy dispuesta a autoconocerme para realmente soltar mis viejos patrones y empezar a vivir la vida que realmente quiero? Y no es una vida ilusoria, no es una vida, no, es una vida real, es una vida de donde salimos del victimismo, de la esclavitud, del sufrimiento, de la pobrecita yo, etcétera, etcétera. Todo eso que nos repetimos por muchos años, porque yo sé que todos pasamos estos procesos también. Dejar ese cuento, ¿no? Ya no echarle más el cuento al cuentero, porque ya el cuentero se lo sabe. El cuentero somos nosotros mismos y el cuento somos nosotros mismos, porque nosotros somos masculino, femenino, mente consciente, mente subconsciente. La idea proviene de lo alto. La idea proviene de lo alto. Ya nosotros veremos si la filtramos o no la filtramos. Cualquier idea, porque acuérdense que el universo está completamente lleno de energías que vibran, que salen, que se emanan de todas las mentes, como también la mente de Dios está mandando todo el tiempo. Y entonces las captamos según nuestro nivel de vibración. Si nosotros, por decir algo, estamos vibrando bajo, somos más susceptibles a atrapar las bajas vibraciones de los demás. Pueden estar en la China, pueden estar donde estén, porque todos somos una red neuronal en conexión, una red invisible que nosotros llamamos, pero que es más real que lo que nosotros vemos. De hecho, lo explica muy bien Connie Méndez en los libros de metafísica. Entonces, aquí la idea que parte de la conciencia, ok, por decir algo, tengo una idea brillante, quiero irme para la Argentina, wow, qué idea tan brillante, ¿vale? Es un hecho. Quiero irme para la Argentina, lo que decías, Gemma, ok, sí, me voy a poner a orar, a meditar y me voy para la Argentina. No va a pasar nada, te vas a quedar. Y no estoy diciendo que estemos equivocados al orar y al meditar. Tenemos que orar y meditar por ese viaje a Argentina, pero tenemos que irnos a, qué sé yo, a ahorrar dinero del que ganamos en nuestra labor, o tenemos que ir bueno, a hacer una actividad, una rifa, bueno, qué sé yo, o a sacar de nuestros ahorros si ya los tenemos y corremos con esa suerte, pero hay una acción, no nos quedamos solo orando y meditando por el viaje. Y así sucede para cualquier cosa. Entonces las ideas las va a recibir la mente consciente, que es la masculina. El subconsciente la va a atrapar dependiendo de qué el masculino esté tan decidido a hacer. O sea, esto es un juego maravilloso. Si el masculino dice, me voy para Argentina, pero se planta y hace todo lo que tenga que hacer, sumado con la oración, la meditación y con el grupo de apoyo y todo el cuento, el femenino va a actuar. Y eso es lo que Neville Goddard nos explica como la ley de la manifestación, como nos explican la ley del dar y el recibir. Ahí está en completo equilibrio la ley del dar y el recibir. En el consciente y en el subconsciente, que es el femenino y el masculino, se aplica la ley del dar y el recibir. En otras palabras, sería la ley de siembra y cosecha, la ley de causa y efecto. O sea, así como las entrelazaste, Gema, todas estas leyes están completamente entrelazadas. Ninguna está desprendida de ninguna. Si yo ya tengo la idea, me voy para la Argentina y empiezo a vibrar bonito,
créanme lo que ese viaje se realiza. Y empiezo a sentir bonito y me empiezo a sentir en la Argentina. Esto lo explica Neville Goddard de una manera maravillosa, de una manera maravillosa. Neville Goddard dice, siéntate, trae tu idea, porque ya la idea salió, la idea no salió ni siquiera de nosotros no tenemos que crear nada, la idea llegó a nuestra mente, llegó la conciencia, digámosle a la idea, llamémosle el nombre, un nombre más exacto, llegó la conciencia de ese viaje. Entonces dice Neville Goddard, ya tienes la idea, ahora siéntate. Respira, cierra tus ojos, imagínate completamente sereno y calmado y ahora ponlo en tu divina imaginación, o sea, en tu tercer ojo. Dice, y cuando tú realmente lo estés sintiendo, estamos hablando de género masculino y femenino equilibrado, ¿no? Y cuando tú realmente lo estés sintiendo, ya el consciente le mandó la idea al subconsciente, el masculino se la mandó al femenino. Entonces dice, cuando ya tú estás completamente conectado, tú vete, digamos, a ese momento. No tenemos que esperar al 2027, al 2028, no, a ese mismo momento. Por eso me encanta porque Johnny Cana lo dice, tenemos que estar conscientes en el momento presente. Si me voy en ese mismo momento presente a ese viaje, aunque no tenga ni los tiquetes, ni tenga el dinero, no tenga nada, créanme lo que el universo, que es generoso y abundante, el universo lo va a hacer. De hecho, Neville Goddard lo explica con un viaje que él no tenía un centavo, él había emigrado de Europa en un tren se había venido colado, y él lo explica que su familia lo llama que se vaya para Barbados porque hay una fiesta y él dice, yo no tengo ni un peso. Yo no tengo nada, él estaba pasando hasta con camisas rotas. Él mismo lo cuenta. Y él dice que de repente todo se le empezó a manifestar porque como que se creyó la idea de que él iba a estar en Barbados. Porque el maestro que él tenía, pues lo ayudó, ¿no? Le dijo, tienes que sentarte, imaginarte que ya estás en Barbados y para la fecha tal que iba él a viajar, él estaba en Barbados. Lo explica Neville Goddard. Estoy repitiendo lo que Neville Goddard explica. Entonces, yo digo, si le funcionó a Neville Goddard, ¿ustedes creen, nosotros que leemos el Kybalión, que estas leyes que decía Gema, ese pobre, ustedes saben el nombre, Todd, este libro hace 2000, 3000, 5000 años, ¿ustedes creen que él estaba pensando, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? No. O sea, si nosotros estamos leyendo el Kybalión y lo estamos aplicando, nosotros vamos a saber, porque ya no es a creer, ni solo a entender, no, nosotros vamos a saber del verbo conciencia. Yo soy consciente de que estoy en Argentina, o cualquiera que sea su deseo, no importa, yo les conté mi experiencia con un vestido, cualquiera que sea nuestro deseo, el femenino y el masculino se casaron, se encontraron, se alegraron, se abrazaron, se felicitaron, inmediatamente el universo va a empezar, por eso decimos el universo conspira a mi favor, el universo va a empezar a mover todos los hilos, y ahí es donde entra la fe. La fe. Nosotros empezamos el Kybalión con la ley del mentalismo, pero decía que esto requiere fe. Entonces ahí es donde opera la fe, que de hecho nosotros ya hemos trabajado en la fe también. Ahí es donde opera la fe. Si yo, ¿se acuerda que dice por ahí una palabrita? Dice, un solo grano de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le pongo un momento de duda a mi viaje a Argentina, el viaje se jodió. Si yo le pongo mi 100%, el viaje se realizó. Lo dice Neville Goddard, no lo estoy diciendo yo porque Neville Goddard se basaba mucho en la Biblia para los seguidores de Neville Goddard. Entonces, aquí ya nosotros poniendo la idea que es la conciencia, entonces el masculino seduce al femenino, ¿no? Al masculino le gustó la idea de irse a Argentina, pero se la tiene que mandar al subconsciente. Si el subconsciente la acepta, porque no hubo duda, no hubo miedo, no hubo nada, el subconsciente la acepta, lo que nosotros deseemos se va a materializar, ¿vale? Y no tenemos que hacer esfuerzos, no tenemos que hacer más nada, sino soltarle al universo aquello que visualizamos, que sentimos en nuestro momento presente y dejar que opere. ¿Va a suceder? ¿No va a suceder? Dejémoslo, dejémoslo. Dejémoslo a ver qué sucede. Pero lo único que sí quiero que tengamos bien claro es que recorriendo todo el camino de estas leyes del Kybalión, hasta que y hoy con la ley del género, hasta que nuestro masculino y nuestro femenino no se pongan en comunión, si lo ven, se entrelacen, nosotros vamos a seguir viviendo
viviendo desarmonía. Yo quiero contarles de mi propia experiencia. Yo estoy trabajando fuertemente en esto, estoy meditando en esto, estoy haciendo acción. ¿Por qué? Porque cuando ya uno empieza a entender esto, si uno no lo aplica constantemente, se le olvida. Se los digo honestamente, se le olvida. Entonces hay que traerlo. Ok, pero yo me decía, ¿y cómo fue que hice lo del vestido si me funcionó? Entonces me tocó retroalimentar mi mente, me tocó volverme al pasado a mirar cómo lo hice para poderme recordar, porque totalmente se me ha olvidado por más de 10 años. Entonces yo decía, pero ¿cómo fue que lo hice que me funcionó? Y yo les digo, el universo es tan abundante que aunque se nos olvide, el universo nos va a seguir dando. Pero el universo nos va a seguir dando aquello que estamos vibrando. Por eso es que aquí, en el episodio anterior hablamos de la ley de causa y efecto, la clave fue, me hago responsable de mi vida. Porque el universo es tan generoso que aunque nosotros todavía tengamos desarmonía, caos, el universo nos manda cosas buenas. Eso todos lo recibimos de una u otra manera. Pero cuando ya nos hacemos más conscientes, ya no somos, lo dice el Kybalión, ¿no? Ya dejamos de ser como víctimas del destino, ya dejamos de ser víctimas del azar. Ahora tomamos las riendas de nuestra vida, decido, porque hay otra cosa que también le he repetido bastante, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Se acuerda, Gemma, que nos decías, hagamos el mapa de los sueños? ¿Qué es lo que realmente quiero? Un mapa de los sueños cae bien para esto. Si nos da pereza hacer un mapa de los sueños, podemos escribirlo. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba mercadeo y ventas en Colombia, el profesor dijo, escriban qué quieren. Y yo escribí, quiero un carro rojo. Yo ni siquiera escribí el modelo ni escribí nada. A la verdad, eso nunca me sucedió. Pero cuando llegué a Estados Unidos, la persona que me ayudó a inmigrar me tenía un carro rojo. A mí me dio risa porque yo dije, llegó el carro rojo. Yo ni siquiera le puse modelo ni nada. Entonces, ahí yo todavía no estaba consciente de esto, pero lo que quiero decir es que sí funciona. O sea, que el universo constantemente nos está dando y dando y dando y dando, porque hay una ley de intercambio total. Hay una ley de toma y dame. Nosotros respiramos, recibimos oxígeno de los árboles, les damos a los árboles el CO2 para que estemos en equilibrio, en armonía. O sea, por donde lo miremos, estas leyes se van a congruir cuando masculino y femenino estén en paz, estén en coherencia, estén alegres de conocerse, de encontrarse. Y ahí es donde nace el verdadero autoconocimiento, porque esto no se trata solo de manifestar un vestido, un viaje a Argentina, no, se trata de manifestar lo que dijiste, Roxana, bien importante, el ser que realmente soy, porque no lo tenemos que inventar, ya nosotros realmente somos divinos, maravillosos, somos seres espirituales viviendo una experiencia material. ¿Por qué es que no nos damos cuenta? Porque aún nuestro masculino y nuestro femenino no están en coherencia. Nuestro masculino y nuestro femenino aún nos toca trabajarlo otro poco más, nos toca observarlo más, nos toca mirar en dónde nos estamos yendo de un polo al otro. Entonces, cuando a lo menos lo que dijiste, Johnny, ya entender estas leyes ya nos dan un aval para seguir avanzando con más determinación, porque ya activamos la fe completa de que esto sí opera. Por eso es bueno tener una red de apoyo, por eso es bueno tener un equipo de contención, le llaman muchos, ¿no? Por eso es bueno tener un coach aquí, una Roxana, una nutricionista, una persona que nos escucha. ¿Por qué? Porque cuando hay todos esos ingredientes, nosotros ya no estamos sintiéndonos solos, nosotros ya no nos sentimos aislados de los demás, nosotros sabemos, tengo este grupo de amigos, este grupo de hermanos, es para trabajar unidos, en armonía. Fíjense, nosotros aquí que habemos 4, fíjense que nosotros, siendo conscientes de nosotros, hemos tenido ciertos roces, ciertos malos entendidos, ciertos... ¿Por qué? Porque eso es parte del ser humano, porque cada uno manejamos o un femenino o un masculino más fuerte, pero los 4 hemos logrado, más las otras personas que se han sumado, hemos logrado hacer un equilibrio. Si se dan cuenta, cada vez son menos los roces, los desacuerdos, los desentendimientos, aunque quizás siguieran sucediendo, no importa. Lo importante es que no les temamos, lo mismo que al proceso interno, que no les huyamos, lo mismo que al proceso interno, que no nos quedemos disgustados, porque cuando nos quedamos disgustados y no te vuelvo a hablar, que eso me pasaba a mí mucho en mi familia, es donde sea el masculino o sea el femenino que está en desequilibrio, toma más control, que es el ego. El ego es sencillamente la falta de armonía entre equilibrio femenino y masculino. Cuando el ego alterado toma control, es donde nosotros andamos en caos, donde nosotros estamos llenos de enemistades, donde se nos va la salud, se nos va el dinero, o sea, se nos va la vida prácticamente
en victimismo. Y no porque seamos malas personas, sino simplemente porque no nos hemos dado cuenta de que hay algo que tengo que trabajar en mí. Y la pregunta aquí sería, ¿qué tengo que trabajar en mí? Pero yo creo que de verdad todas estas enseñanzas que le estamos dando aquí a nuestros compañeros que nos están viendo es para siempre estar siempre mejor en nuestras vidas. Y es como decía Mercedes, de verdad que si nos ponemos a estar siempre conscientes en lo que estamos haciendo, de verdad que nuestras vidas cada día van a ser mejor. Porque no es eso, no es tener el orgullo o dejar que nuestro ego nos lleve a lo que no queremos. O como decía ella, estar en enemistades con las personas que de repente tenemos un roce. Es eso, o sea, no caer en ese juego del ego, sino que estar siempre consciente de verdad de lo que estamos haciendo. Y esta ley de género, de verdad que es muy bonita poderla trabajar en nuestras vidas, porque cada vez que tenemos ese equilibrio entre lo femenino y lo masculino en cada uno de nosotros, lo vamos poniendo a ese nivel maravilloso de poder de verdad manifestar todo lo que queremos en nuestras vidas. Y de verdad que todos y cada uno de nosotros, como lo decía Mercedes, tenemos nuestro masculino y nuestro femenino de alguna manera eh, más elevado. Y queremos de verdad que con todas estas herramientas que le estamos dando hoy y con lo que le estamos hablando a nuestros compañeros, es que puedan poner, poner a trabajar en cada una de estas leyes porque cada una de estas leyes, como decía Gemma, están integradas. Cada una de ellas nos llevan, se llevan de la mano y al obtenerlas en nuestras vidas y poderlas trabajar de esa manera que queremos, de verdad que podemos tener una mejor vida y podemos, como siempre yo digo, dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Bien, pues hasta aquí nuestro libro El Kybalión. Hemos terminado nuestras 7 leyes, las hemos explicado, las hemos expuesto, hemos también llevado a nuestro día a día con nuestros ejemplos y por favor, léetelo. Como siempre, os invitamos a que leáis el libro, ponernos los comentarios lo que os guste o si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta, estaremos deseando contestarlo. Y muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado, recuerda darle un like, recuerda suscribirte, que también es importante para nosotros y vamos viendo nuestra evolución a través de la vuestra. Muchísimas gracias.